¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, bienvenidos al Apocalipsis. ¿Qué tal, Victoria? Yo soy José María Villalobos, desde Montijo, en Badajoz. ¿Qué tal? Está guay que diga, hola, soy José María, ¿qué tal Victoria? Ya después, ¿no? ¿Eh? En el Apocalipsis zombie no se puede, bueno, infectado, no se puede perder el tiempo. Efectivamente, por haber cortesía. Que ayer estuviste en la premier, ¿no? De 28 años después. Yo Sí, la estuve viviendo aquí con 40 grados. ¿Tú qué tal allí en Madrid? al final igual, ¿no? Porque los 40 grados no nos lo quita nadie, en el cine se está un poquito más tranquilito. Y bueno, sí que es cierto que hicieron dos presentaciones, una vino el director y tal, pero ayer justamente estaba en Londres, entonces se hizo como una segunda premiere, un poco para influencers y gente que no lo somos. Y muy guay, la verdad que fue un pase bastante entretenido que la gente disfrutó mucho. Ahora entraremos un poquito en materia. Si quieres, ¿Hubo gente que fue de esta guisa o fue todo el mundo impecable? fue todo el mundo impecable, tío. Es que los influencers, tío, son hipsters. Entonces, eh, ¿sabes? Todo Tú guapo. quisiste ir de una manera determinada, lo que pasa es que saliste de casa a las 9:30 de la mañana y no volviste hasta que terminó la película a las 12 de la noche, a las 10. Se me complicaba porque yo antes tenía una reunión de trabajo, entonces, bueno, te dije que yo lo que me hubiera encantado, como iba con camisa blanca, era pues hacerme alguna herida para salpicarme la sangre, pero bueno, Como debe ser. al final no hizo falta. Así que, pero bueno, adelante que me ha gustado, ¿eh? La película. Voy a adelantar. Estupendo. Llegaremos a eso porque vamos a repasar toda la saga y lo que está por venir de 28. Pues empezamos con la primera, ¿no? 28 días después y cómo cambió el panorama zombie para siempre, ¿no? Porque no hablamos de zombies, hablamos de infectados. Y cambió todo, porque hasta entonces el estándar eran los zombies de Romero, al que vamos a dedicar un par de programas después de este, estad atentos. Y aquí los zombies de repente corrían, eran infectados porque era un virus de la rabia que se salía de madre y contagiaba, en principio no se sabe mucho, ¿no? Pero al final resulta que es Gran Bretaña y tal, ¿no? Y de repente, bueno, y lo rápido que se infectan estos señores, ¿no? Porque en 20 30 segundos ya tienes a ese personaje corriendo detrás de ti como loco, ¿no? ¿Tú la viste en su momento? ¿Qué tal? Porque Sí, a fue ver, muy sonado y fue muy potente en su momento, ¿no? sí, yo creo que voy a empezar mal para terminar bien, algo así, porque a mí en su momento no me gustó, o sea, fue una película que no me gustó, quizás no la supe entender porque no me acuerdo exactamente en qué año se estrenó, bueno, en el 2002, o sea, yo era súper pequeñita, tenía 10 años y no la entendí en ese momento, entonces sí que captas las cosas esenciales que es que esta película es pura innovación en términos terroríficos de subgénero de zombie. A ver cómo lo hacemos, tío, porque es que con Romero no querían que pronunciáramos la palabra zombie, esta gente tampoco quiere que pronunciemos las palabras zombie y son las películas zombie por nomás. Y entonces vamos a ver cómo a mí sí que me gusta mucho que esta es la cosecha personal, que es algo que sí que han creado desde cero bueno, desde cero, entiéndame, y que han innovado Alex Garland y Danny Boyle, que me parecen dos grandes especialmente Garland, que ya hemos hablado aquí muchas veces, que es uno de los autores del siglo XXI que esperemos que nos den mucha más eh, Alegrías. y bueno, han revolucionado el cine de terror y de los zombies, entre comillas, ¿no? Me gustaría hacer como un repaso así súper rápido, que tenemos que recordar que el zombie moderno, vamos a decirlo así, comenzó con Romero, ¿vale? Fue Boyle el que actualizó este concepto,
pero si hacemos las cosas bien, empezamos con el zombie, ¿vale? Con el que empezamos, que es esa persona bueno, a través de ella se critica a la esclavitud y viene del vudú haitiano, ¿no? Que se debía a un único sujeto por regla general, que había sido pues parte de algún experimento, sobre todo nace en ese contexto del que ya hemos hablado, del que hay tanto miedo por las guerras nucleares y sus consecuencias y demás. Y después vamos con Romero, que a finales de los 60 se aproxima a esa crítica a la sociedad del consumismo, los estamentos, las clases sociales. Es el inicio del muerto no viviente o el no muerto o el ghoul, como lo llama él, ¿no? Que está incluso más cerca del vampiro, porque recordemos que viene de una versión indómita de Omega Man de Richard Matheson. Sí, soy leyenda. Efectivamente, soy leyenda. Y bueno, por último, damos la bienvenida bueno, damos la bienvenida, ya ves, al infectado, que es esa versión actualizada, díscola, rapidísima, que Boyle junto a Garland crearon a partir de 28 días después. Mm. Es que ahí es cuando hace el tema así y empieza a tener muchísimo éxito. Bueno, solo hay que ver uno de los mejores arranques de la historia del cine de terror, que es el de Guerra Mundial Z, aunque luego la película se podría llamar Brad Pitt el gafe, ¿vale? Sí. Y bueno, La verdad es que me encanta la peli de Guerra Mundial Z, me parece súper entretenida, sí, me parece que tiene sí, lo que pasa es que eso, que parece la señora Fletcher, que donde aparece ella hay un asesinato, pues donde iba Brad Pitt se liaba parda y decía, pero bueno, este hombre mejor que se quede en casa, ¿no? A lo que vamos, el enfoque nuevo no solo se quedó a nivel de esto que lo revolucionó todo, que eran los infectados, que iban corriendo a toda pastilla a todos lados, y la especial virulencia con la que atacaban, sino que esto también se vio reflejado en la forma de grabar la película. La película está grabada en baja resolución, ni siquiera en alta resolución, estaba en, no sé si en 480, ni siquiera era 720p. Me hace mucha gracia que no sé si se ha editado ya, pero se iba a hacer una versión 4K de 28 días después. Digo, te la vas a cargar, porque si vas a limpiar la imagen y vas a reescalar hacia el 4K con inteligencia artificial o con lo que sea, una película que está hecha para verse en baja resolución, porque eso es parte de la narrativa y de lo que quiere contar el autor, ¿no? Ese rollo amateur, ese rollo de caos, ¿no? Porque se grabó también a más revoluciones y cuando se puso a las 24 habituales también resultaba extraño. No pega con las nuevas tecnologías porque se ha hecho de forma consciente de esa manera, ¿no? Un poco como casi amateur, ¿no? Y ayuda a ese tono desde el principio, ¿no? De confusión, ¿no? De que como si estuvieras grabando en el fin del mundo, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Con la cámara que tienes a mano, que estamos hablando hace ya de muchos años, ¿no? Sí. O sea, recuerda ese rollo found footage que a veces incluso eso, pues del proyecto de la Bruja de Blair, de demás, o sea, películas de los 80. Y aquí lo guay es que lo sigue manteniendo. O sea, es una peli que está grabada con iPhones, o sea, La última. la última con sus determinadas lentes y demás, pero está grabada con iPhone. Entonces, son cuadros, imágenes que están sucios, encuadres ligeramente empañados, desenfocados, pero que son decisiones que toma de forma independiente y que valorándola en su totalidad, lo que quiere es crear esa sensación que no solo se quede en el susto sino que esté todo el tiempo, ¿no? Que a veces pasaba lo de esta imagen está borrosa y de sí, pero está hecha adrede, ¿no? Sí, sí. El comienzo, además, bueno, podríamos haber tenido a Edward McGregor como protagonista, pero se enfadó con Danny Boyle poco antes de empezar el rodaje. Recordemos que McGregor es un actor fetiche de Danny Boyle, ¿no? Y tiene pues ese protagonismo inolvidable en Trainspotting, por ejemplo, ¿no? Pero la cosa está en que tenemos a unos cuantos actores conocidos, semidesconocidos, perdón, que eso ayuda también a entrar más en la historia, porque no estás viendo, es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, con la versión americana de Funny Games, que rodó el propio Haneke, ¿no? Que veías ahí a estrellas de Hollywood, que yo no me creía, la película está muy bien porque es un calco de la original austriaca, pero yo no me creía porque veía a actores famosos de Hollywood haciendo el papel de sufrimiento de una familia random y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque podía compararla con la original en la que no conocía a ninguno de los actores.
En este sentido, salvo un par de actores así más conocidos del cine inglés y tal, son actores desconocidos que ayudan a empatizar con ellos porque te los crees, ¿no? Que te crees que pueda estar pasando eso y a esa gente, ¿no? En un arranque de película, por cierto, maravilloso, porque son estas cosas que siempre nos asombran de ver las ciudades vacías, ¿no? Luego llegó el 2020 y pasó lo que pasó, ¿no? Pero impresiona, y además ahora con la perspectiva de haber visto las calles así, ese Londres totalmente Sí. vacío y que bueno, y ese comienzo en el hospital que copiaría literalmente de Walking Dead, ¿no? De hecho, se supone que la idea original era llenarlo todo de cadáveres, pero que por tema presupuesto y como a la hora de hacerlo y tal, porque Sí, sí, su presupuesto fue pequeñito, desde luego, sí, sí. tuvieron que grabar a las 4 de la mañana, bueno, justo amaneciendo, y bueno, ya sabéis que se puede hacer día cuando es de noche y claro, fue precisamente eso lo que en su día, o sea, eso se ha quedado como un cliché, ¿no? Casi del género. Y sí, a mí lo que me faltaba de esta primera, si quieres entramos un poquito ya más en materia con ella, es que yo creo que critica a la sociedad de una forma mucho más directa que Romero. Y eso a mí hace que no me agradara tanto porque no escondía la crítica, ¿no? Y como a mí lo que me gusta del cine es que tú te puedas plantear y puedas llegar a ese punto al que quiere que llegue el director o el guionista o quien sea, Sus textos, sí, sí. de forma como personal, que tengas esa mini catarsis, ¿no? Que te puede suceder como espectador y al final que llegues a varios destinos por el mismo camino, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace grande, Romero lo hacía súper bien y yo aquí como que no entendía todo el tiempo esa crítica todo el tiempo a los militares, a cómo hay tanta maldad, cómo se comportan tan mal, que no te, o sea, entiéndeme que puede ser real y tal, pero hay muchas más formas sutiles de hacerlo. Mm. Que yo no sé Sí, sí, es que yo creo que lo que comentas de que no te gustó del todo la primera vez y lo que estás comentando ahora, yo el problema que siempre he tenido con la película es que son dos películas y no una. 28 días después, casi a la mitad de la peli, empieza a ser otra película distinta. Y es tal el cambio de tono y demás, que ¿cuál es el problema? sí, Cuando llegan los militares y tal, son dos partes muy diferenciadas, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso cuando hay dos películas en una misma película? Que una puede ser mejor que otra, que es lo que ocurre, que una esté mejor rodada, te llegue más, todo eso puede ocurrir y ocurre en 28 días después, ¿no? Entonces, ese corte que hay a la mitad, de hecho, luego estuve investigando y efectivamente no estaba planificada así con esa segunda mitad con el tema de los militares, sino que ellos llegaban a la zona militar, allí habían muerto todos y seguía ese tono general que estaba contando la película desde el principio. Aquí de repente hay un crack, he vuelto a ver la película y ya sabiendo lo que había me ha gustado más que entonces. También me ha horrorizado más el tema este de utilizar a las mujeres para que los soldados se desahogaran y tal. Digo, ostras, qué brutalidad. Una idea, por cierto, que se le ocurrió a Garland y no sé si al protagonista de un día para otro, porque fue un guión que, como estamos viendo, se fue modificando y tal. Y bueno, que la he apreciado más ahora. Incluso algunos de los momentos que más me gustan de la peli están en esta segunda parte. O sea que ya de vueltas, pues sí he podido disfrutar más de la película. Pero siguen siendo dos películas distintas. siempre la barbarie va al mismo sitio, ¿no? Siempre a la hora de mostrar Ah, lo claro. poco civilizados que somos, siempre salen perdiendo las mismas, ¿no? Yo no quería hacer mención a eso porque siempre soy como esto que siempre habla de lo mismo. Pero a mí sí que me gusta, por ejemplo, cómo comienza, ¿no? Comienza con un grupo de activistas que está queriendo evitar que suceda una catástrofe que, sorpresa, sí, acontece, ¿no? Esta catástrofe. Y me parece súper descriptivo que llamen al virus de la ira, ¿no? Que además viene tan bien traído. Pero además me encanta este dato, ¿no? Que nosotros venimos de los primates, que también se ha comentado mucho, se ha ahondado mucho en esta reflexión a través del el planeta de los simios, tal, no sé qué. Pero claro, cuando no se evoluciona bien, cómo a través de ellos también podríamos llegar a nuestro final, ¿no? Si no sabemos encontrar las soluciones a los problemas que surgen con la evolución, ¿cómo podría darse la vuelta, ¿no? Porque todos somos muy listos, tenemos las mejores tecnologías, wow, ahora somos increíbles,
pero claro, cuando pasan este tipo de cosas, que ya lo hemos hablado muchas veces en programas como este, no existen ni clases, ni aquí es sálvese el mejor, y volvemos otra vez al origen de las especies, ¿no? A la teoría evolutiva de Darwin, de que al final el más fuerte es el que sobrevive o el que tiene un poquito más de maña, y da igual los años que pasen, porque esto lo pudimos ver, como tú bien has dicho antes, hace poco, en la pandemia. También me gusta mucho como cosas así a temas que subyacen, que a mí me encanta, como siempre el protagonista va, que también sucede en esta nueva, a la iglesia a solicitar esa ayuda externa, ¿no? Relacionada con Dios y que tiene, bueno, prácticamente sin entrar mucho en spoiler, un desenlace parecido. Porque esa reflexión sobre que la esperanza sobrevive siempre a cualquier pandemia, a cualquier catástrofe y que traspasa todos los límites, pero que no la deposita la persona o la entidad que para nosotros podría representarlo en un primer momento, ¿no? La esperanza, que es Dios, la iglesia, los curas, no. Garland te los presenta para demostrarte que ahí no es el camino, que tienes que buscarla en otro sitio, ¿no? Y esto también me parece súper interesante, ¿no? Y también nos habla, como es evidente, de que solos no somos nadie, ¿no? Como decía Aristóteles, somos un animal político de la polis, relativo a la polis, que solo sabe vivir en sociedad y que necesitamos vivir en comunidad y que para progresar como seres humanos. Y claro, esto es absolutamente terrible cuando es la comunidad la que te hace más mal que bien y la que pese a todo tienes que seguir buscando en este contexto, en este entorno tan vírico, ¿no? Hacer comunidad y hacer unidad con quien sea, porque es la única forma de seguir adelante, de volver a empezar, porque todo vuelve a empezar, como vemos aquí en esta última, que además está súper bien traída, una metáfora increíble, que ellos están en un pueblo, en una isla, y esa isla está comunicada con el país por medio de una pasarela que dependiendo de cómo la marea sube y baja, pues está hundida o está... Entonces es increíble cómo la han sabido hilar y cómo una franja horaria te separa totalmente de... Bueno, ya llegaremos a eso. Me parece muy Sí, interesante lo que estás diciendo porque he intentado no enterarme de nada sí, no, de la, no. de la última parte. Simplemente decir, para cerrar yo creo con lo de 28 semanas después, un par de momentos Días, que me ¿no? gustan Estamos con mucho. días. ¿Eh? Estamos todavía con 28 días después. Has dicho para Sí, sí, cerrar sí, 28 para semanas. cerrar, si te parece, y luego si quieres también comentar tú algo, dos momentos que me gustan mucho es que cuando todavía no se sabe y cuando se juega el despiste, porque normalmente en estas películas piensas que eso está afectando a todo el mundo, ¿no? Pero empieza a llegar el pensamiento de que quizás solo sea Gran Bretaña, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es una isla y puede haber pasado ahí, no puede haber saltado a más allá, ¿no? Y es algo que también se fue desarrollando conforme se rodaba la película, porque al principio no era así la idea, ¿no? Entonces me gusta mucho esa sensación de decir, ¿todo el mundo ha caído o somos solo nosotros y nos han puesto en cuarentena, ¿no? Entonces, pues Danny Boyle se llevó días grabando con su Canon de estas de baja definición los cielos, aviones que pasaban por allí para coger uno bueno y meterlo en la película. Y es un momento increíble cuando el protagonista mira al cielo, se piensa que está todo perdido y de repente ve un avión cruzando el cielo a miles de metros de altura, ¿no? Diciendo, ostras, pues sí que hay civilización todavía y sí que hay una esperanza y un lugar al que ir, ¿no? Eso me pareció, esos segundos, maravilloso. Y en la parte contraria, vería cuando el protagonista se convierte prácticamente en uno de ellos por esa ira interior que lo lleva a destrozar a golpes a uno de los soldados, ¿no? Tanto es así que parece uno de los infectados que su amiga le apunta con un arma y tal, ¿no? Sin saber si es de verdad él o es un infectado, ¿no? Por la violencia que ha visto delante de sus ojos que ha ejercido el protagonista con una persona hasta matarla, ¿no? Entonces también te está diciendo en ese momento que esa ira que se exterioriza en los infectados la llevamos todos dentro. Es una ira inherente al ser humano y que los infectados simplemente no hay manera de que puedan mantenerla detrás de leyes, detrás de una sociedad, detrás de un Estado, sino que
hace que salga sin filtros hacia afuera. Y los seres humanos la mantenemos dentro controlada, pero en momentos tan críticos como los que les ocurren a los personajes de supervivencia, pues sale al exterior y no hay nada que nos que nos diferencie de los infectados en ese momento, ¿no? Eso también me gustó mucho. Sí, la verdad es que es una película llena de esperanza. Sí, bueno, yo quería terminar eso justamente con lo que termina la película de 28 días después, justo con lo que tú dices, que es un tema recurrente, ¿no? Cómo el ser humano puede llegar, pues movido por el contexto, lo cual para mí solo es una excusa, ¿no? Puede llegar a la misma situación de enajenación y alienación que puede llegar un infectado, ¿no? Como tú presentas ese caso que a veces ni siquiera distingues, ¿no? De hecho, hay una parte en 28 años después, sin spoiler porque sale en todos sitios, ¿vale? En la que se juntan huesos de los muertos con los no muertos, porque en realidad todos somos iguales, ¿no? Y en algún momento fuimos todos, los unos y los otros, simplemente un cúmulo de pensamientos, ¿no? Y está muy guay. Y de hecho hay una crítica que vi en su día, como 28 días después, bueno, un comentario que hizo alguien que decía que bueno, es una verdad incómoda, ¿no? Pero que no se puede ser una buena persona todos los días. Y esto es desastroso, ¿no? Porque hasta tú mismo puedes encerrar en ti una parte que desconoces y que tal. Quería hacer mención al personaje de Frank, que representa la esperanza y que también, justo lo que decía antes, que no viene dado precisamente por la iglesia, sino que otro personaje, y que tenemos también otro personaje que también representa la esperanza, que esta es como una de las cosas claves en Garland o en Boyle. eh, que hay un personaje que, bueno, nos hace mantener todavía, ¿no?, los pies en la tierra y decir, bueno, también habla un poco de la información, de qué podemos hacer con ella, porque nuestra labor como seres humanos empáticos es ofrecerla, ¿no? Nosotros tenemos la información, la ofrecemos y ya quien sea que tome las decisiones que sean, ¿no? Y ya si quieres nos metemos en la segunda, que yo para mí, bueno, el mensaje pues bastante más desolador y tiene que ver que ser bueno o la bondad a veces trae, a veces casi siempre, a menudo, trae consecuencias fatídicas. De hecho, en el refugio que inicia el mal entra a través de lo que representa para nosotros el bien y el futuro en la vida, ¿no? Que son los niños. Y que algo parecido vuelve otra vez a ser un leitmotiv de Boyle, que también se puede ver en algún momento en esta entrega, ¿no? Y es que Boyle, como le puede pasar a cualquier fan de Ibáñez Serrador, sabe que los niños no siempre traen los mejores deseos y que a veces hay que cuidarse de ellos. Es verdad que en este caso el mensaje de la peli es mucho más que viene dado por las circunstancias que rodean a los niños, no tanto por los niños en sí, ¿no? Pero que me parece un Sí. mensaje muy fuerte. El comienzo de 28 semanas después es en oscuridad. mm, Y es una tensión insana, ¿no? Porque ves a varios personajes de lo que podría ser una familia cenando tranquilamente en una mesa, ¿no? Pero se sabe que todo se ha ido al garete y que están en una situación de alto riesgo, pero se intenta simular una normalidad, ¿no? Y es cuando entra ese niño del exterior que trae consigo, pues todos los males, ¿no? De nuevo en uno de los mejores arranques de la historia del cine de terror, como es ese comienzo en el que el protagonista, el que va a ser protagonista, por pura supervivencia, deja atrás a la persona que ama para salvar su propia vida, ¿no? Con esa música, porque además la banda sonora es tremenda en las dos películas, una banda sonora de rock a base de guitarra, que se ha convertido en absolutamente icónica, y cómo corre despavorido mientras su mujer en la ventana con los ojos abiertos diciendo, ven a ayudarme, no me puedo creer lo que me estás haciendo, dejándome aquí sola, ¿no? Para ser abatida por los infectados. Está dirigida por un español, por Fresnadillo, ¿vale? Y es totalmente apabullante ese comienzo. Es un poco también, yo creo que la película deudora de su tiempo, la primera coincidió el rodaje con el 11S, por eso tuvo problemas con ciertas cosas y tal, ¿no? Lo de los desaparecidos en las paredes, Mm. se han visto a esta persona y tal y cual, ¿no? Esta es como 6 o 7 años después
Y es también un poco víctima de su tiempo, bueno, el cine de Boylan de los 90, de la cámara siempre moviéndose quizá demasiado, ¿no? Que vista ahora, pues quizá no ha envejecido tan bien como en su momento, que era la moda más absoluta de cámara al hombro, pero como si tuvieras ahí, yo qué sé, en la mano, ¿no? Y entonces a veces es difícil de seguir, ¿no? En pantalla grande incluso más, ¿no? En televisión supongo que menos porque tienes controlado por el marco de la televisión, pero yo la he visto en un proyector y madre mía, qué mareo, ¿no? Mola mucho, además sí que es cierto que aquí, bueno, es rara, ¿no? Porque la película 28 semanas después tiene bueno, tiene a Fresnadillo, pero tiene después a Jesús Olmo, el propio Fresnadillo y Enrique López Lavigne, La Bing, que hicieron el que documental. nos seguimos en Blue Sky, sí, 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 productor. es una película que es cierto que no sigue la estela de Boy, pero que sí que digamos que diferencia. Lo que pasa es que tú vienes a buscar a Boyle, ¿no? O vienes a buscar esas innovaciones, esos planos sucios que hubo en la primera, y pese a que en la segunda intentan hacer todo lo que pueden parecido, teniendo siempre su propia identidad, pues a mí lo que me fallaba era eso, y algunas cosas de guión, que bueno, ahora hablaremos un poco de eso, pero justamente quería decir, comentar lo que tú estabas hablando antes de que bueno, que igual que la Imita el estilo sin llegar al original, claro. eso es. Igual que tú decías antes bueno, que la bondad te puede salir muy cara, la valentía pues tampoco está bien retribuida y es el cobarde el que parece que se salva, ¿no? Que es lo que tú estabas diciendo allí, que bueno, vimos, recomiendo así rápido Fuerza Mayor, que es una peli nórdica que trata un poco lo que tú estás hablando, ¿no? De alguien que El abandona. director de Square Sí, de Oslo. Bueno, el caso es y que el Triángulo de la Tristeza, me parece también. obviamente, sí, que se ha llevado además la Palma de Oro, que lo tuvimos en nuestro listado que hicimos de estos programas. Pero bueno, también por otra parte te termina de demostrar que esto es ilusorio, ¿no? El que se salve en una primera y se lleve las de ganar el cobarde, ¿vale? Esto al final del camino va a tener su merecido, ¿no? Y esto es una de las cosas que también se trabaja mucho en justo en la trilogía. Y es que, claro, nos fijamos que estamos rodeados de seres infectados, pero el gran villano de esta película es el padre, ¿no? El que abandonó a la madre, el que ha mentido a los hijos, ¿no? Y el que al final obtiene ese merecido, ¿no? Que, como hablaba yo antes de la catarsis del espectador, pero Claro, aquí un poco lo que hemos comentado más de una vez y más de dos y más de tres, ¿no? La necesidad argumental de poner un antagonista visible, ¿no? Y se pone en el padre convertido en infectado, que no tiene raciocinio ninguno. De hecho, cuando se infecta, que ya, bueno, hablarás de esa escena, se carga directamente a la madre y persigue al hijo también para... No hay raciocinio en los infectados. Entonces, choca un poco porque le da un protagonismo de antagonista en la historia a un ser que no tiene esa conciencia que se le atribuye, ¿no? Persiguiendo a los hijos, se salva de todas para llegar al final a una confrontación entre... Entonces, no acabó de gustarme eso. Tiene cosas muy pero interesantes. aparte, antes de ser, perdona antes de ser infectado, estaba tomando decisiones con todas las de la ley, ¿no? O sea, estaba Sí, sí. siendo una persona racional y elige racionalmente darle un beso a una persona infectada. No sé. No, esa es la sensación que yo tuve cuando la vi la primera vez, que tuve la misma sensación que Esta, tú. Pero es que he vuelto a verla y se supone que no está infectada porque ha sobrevivido la madre, pensaba que había muerto cuando sale él es corriendo, la inmune, encuentra mucho tiempo algo después, así. Sí, es claro, inmune. y no lo sabe, no sabe que estaba infectada. En el momento en el que él va a besarla, te están diciendo en un montaje en paralelo que resulta que es portadora, que está bien, pero es portadora, que tiene algo que podría salvar a la humanidad porque no se ha convertido en un infectado, pero es portador y puede transmitir a través de la saliva. Y es el momento en el que se besa. Yo Digo, entiendo que el amigo, amor lo puede todo, pero tú estás viendo a una mujer que está sí, sí. que viene de una casa que no sé cuánto, que la han rescatado de no sé qué, y a lo mejor no es el momento. O sea, te compro este matiz que puede cambiar mucho mi forma de Pensé verlo. lo mismo que tú, vamos, sí, sí, sí. Cuando la vi la primera vez, porque dice, pero ¿qué hace? La cosa está en que es una película bastante ingrata porque si te fijas, los protagonistas son realmente los niños, ¿no? Pero es que los niños son la que lo lían todo. Pero es que Han construido una pasa, parte, pasa algo parecido en la tercera. O sea, ahí ya no podremos entrar tan en spoiler, no, no, pero, o sea, no vamos a pero decir la que cosa está en que en la segunda
los niños son los que encuentran a la madre, que es la que está infectada, y lo meten en la única zona segura que hay en Inglaterra, y se lía parda, empiezan a morir gente a tutiplén, los soldados, mm, esas cosas tan absurdas que dicen mata a los civiles y los soldados se ponen a matar a los civiles, porque a los hay infectados, los hay que no, tal y cual, una locura enorme, y al final son los que llevan, esos niños protagonistas son los que llevan el mal al resto del mundo. Entonces, digo, joder con los protagonistas, ¿no? Es una película ingrata en ese sentido porque la gente con la que tienes que ir de la mano te Sí, está sí, pegando no. Es una durante todo el metraje. es uno de los temas recurrentes de Garland o de Boyle, ¿no? Que es como las personas que podemos suponer que son pureza, ¿no? Son las que mueven la acción hasta convertir la acción en un desastre. Y algo así, que claro, tiras como de cierta irracionalidad, hay decisiones que se toman por impulsos emocionales y puede tener sentido hasta cierto punto, pero lo que no se puede es estar, no lo sé, entrenando a alguien toda su vida desde que nace para que no haga una cosa y ahora resulta que de repente, ¿no? Vale, tenemos 10 minutos, así que vamos a ir Saltamos. rapidísimo, ¿vale? Yo siempre ¿Qué tal quería, el 28 años después? y quería cerrar simplemente con esto, a que otra de las reflexiones que se repite en la segunda parte es que el gobierno está esperando cualquier excusa para imponer los toques de queda, racionar la comida, restringir la libertad, que ya lo vimos en V de Vendetta y que también lo vemos en la última temporada de Daredevil y que parece que no caemos de la burra, que siempre seguimos igual. Vale, 28 años después, yo a mi título personal, ¿vale? A título personal, creo que es la que más he disfrutado de las tres. Ya es verdad que he empezado diciendo que no soy ultra fan de las primeras, pese a que reconozco y las he visto varias veces y no sé qué, ¿no? Pero esta es el viaje lisérgico que propone en el que entras o no entras. O sea, eso ten claro. Si tú quieres ir a ver los Bridgerton, no lo vas a encontrar, ¿vale? Entonces te diría que es una aventura sensorial que está más cercana a los videojuegos que al cine. Pero es que también, por otra parte, yo creo que tiene como su propia versión de experiencia sensorial. Porque es que es increíble, o sea, y a ti te va a flipar cuando lo veas. Los momentos de matar infectados están hechos de tal forma, con fotos fijas y imagen en movimiento, te explota la cabeza. O sea, por eso digo que es muy videojuego. O sea, es un viaje. O sea, eso es un viaje que hay que vivir, ¿vale? Todo es primitivo, dionisiaco, es caótico, pero te permite a ti como espectador encontrar tu lugar y que sepas siempre dónde estás situado. Eso es súper importante, ¿vale? Entonces, plano lo que hablábamos antes, súper rápido, súper corto, muy extremos localmente el uno del otro, es decir, de un plano general te pasa uno corto. Para mí da la sensación como cuando los fotogramas se cambian, pero sin ver físicamente cómo se cambian, ¿no? Me da como esa sensación cuando eso. Y además, pues eso, estaban sucediendo acciones que te desenfocan y lo que te enfocan es un plano que aparentemente es nimio, como una gota cayendo, por ejemplo. O sea, hay como arte detrás de la experiencia que te quiere contar. Mira, hay un momento que sucede en la pasarela esta, que evidentemente en el momento en el que te dicen que hay una pasarela, tú ya sabes que van a pasar cosas. Que es, o sea, increíble, o sea, los vellos de punta. De hecho, hay una imagen incluso que está pixelada, incluso. O sea, hasta este límite llega, pero conscientemente, ¿eh? Es un momento muy concreto que lo hace de forma totalmente intencional. O sea, está en este aire de los 80 de Transporting, o sea, aquí se sobrevive eso, ¿vale? Esas imágenes cortas, unos movimientos picados, aberrantes todo el tiempo, o sea, todo eso, el color a tope, ¿no? Y bueno, lo que sí que hay que decir es que ya los autores han dicho que la segunda película no la van a tener en cuenta, porque no sé si sabes que al final sale París y no sé qué, y no lo van a Es tener en cierto. cuenta. Van a seguir pensando en que no se ha pasado de Gran Bretaña, ¿vale? Y, y- y de hecho, de eso van, de que prácticamente solo la isla la que está en cuarentena. O sea, parece ser que todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Que también te hace plantearte cositas. Y bueno, pues eso. Es verdad que a nivel formal tiene muchas trampas paralelas de montaje en tiempos diferentes. También mete imágenes de archivos de películas sobre arqueros que no están del todo contextualizadas, pero es que de verdad que te metes en el momento justo, para que te explote la cabeza y estés justo
en el punto en el que te quiere tener como espectador, ¿no? Pues qué alegría me das porque yo vi el tráiler y el tráiler me fascina absolutamente porque se repite en bucle una especie de De eso poema quería hablar también. milenario, lo que fuera, y es tan potente y que no tiene por qué ser un reflejo de la película porque es una narración en bucle y tal, con un sentido del folk horror que nos gusta también tanto, ¿no? De estas comunidades aisladas que tienen sus propias movidas y tal, ¿no? Y su misticismo y su rollo pagano y que fue para mí arrebatador. Entonces me daba miedo que la película no estuviera a la altura de ese concepto, porque no puede trasladar tal cual eso a una película, sino que es un tráiler, es una especie de cortometraje en sí mismo, ¿no? Con un mensaje propio, ¿no? Entonces me alegra mucho que se haya De conseguido. hecho, es que está a la altura del Danny Boyle original, no tanto de los últimos. Sí que es cierto que hay mucha gente que tiene el London Millionary atravesar. Yo no es mi caso, a mí me parece que tiene una premisa súper guay. En este caso, un viaje de un niño que tiene 11 años, un viaje que está obligado por las circunstancias a hacerlo, ¿no? Y de hecho a mí me encanta porque me recuerda mucho a mi sobrino de mayor. O sea, estuve toda la película diciendo, ¿a quién se me parece este niño? ¿A quién se me parece? Y es mi sobrino de mayor, te lo juro. Pues qué miedo, ¿no? ¿Le va a pasar algo? ¿Le va a pasar algo? No, porque es un tío inteligente que toma sus decisiones y está guay. Pero bueno, lo que sí que yo no comparto tanto es que se ven pincelazos del personaje de Ralph Fiennes, que para mí es un personaje muy guay. Y en el tráiler se ven, yo es que no había visto los trailers, pero después vi este tráiler que tú dices, ¿vale? Que viene bueno, que el amigo divulgador de cine, Javi Godoy, hizo un especial sobre el tráiler explicando un poco de dónde viene, que viene de un poema de 1903 de Kipling, y que es una grabación de Taylor Holmes que se hizo en 1915, que es recitando este poema que te pone los vellos de punta, ¿no? Y que bueno, este director, como ya hemos hablado, no pierde una oportunidad de hablar de las formaciones militares, de cómo estas inciden en cualquier caos, como es evidente, pero que en esta ocasión quiere rescatar a través de este poema y de esa narración que se hace mención a ese agotamiento mental que tienen los soldados cuando se produce, que es equiparable a ese movimiento continuo del sonido de las botas, ¿no? Ese movimiento monótono que viene a expresar muy bien las secuelas que quedan. Pues esto, cuando Hay una rodada ya, ¿no? Y la otra un poco a expensas de cómo funcione esta y la siguiente. en principio están las dos, o sea, la primera obviamente, pero la segunda está ya aprobada, ya tiene su, Ujú. Sí, su, sí. su director, que es creo que es directora de Candyman, no me acuerdo ahora mismo quién es, pero es la persona que hizo Candyman, y también escrita por Garland, y la tercera, porque esto va a ser como empieza las recuelas, ¿no? Empiezan como una trilogía, y también va a ser de Garland, y la cerraría Boy. Y evidentemente Vale. el final, que es un final a lo naranja mecánica que te muere. Eh, o sea, cierra la historia primera y abre, ¿no? Y abre más opciones Sí, que es puente de final y principio, ¿no? efectivamente. Pues estupendo. Hasta aquí hemos llegado entonces, ¿no? Sí, 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 Bueno, yo quería ya cerrar porque no sé si tú has escuchado esto y a mí me parece súper curioso, igual por citarlo, que dicen que el título de 28 días después no alude a nada relacionado con eso, sino que lo puso porque, no sé, que dijo en una entrevista de New Boy que los 28 días es el tiempo que te dejaban para poder devolver un videojuego antiguamente. uy, Esto es lo que ha dicho Boyle en una entrevista, que a lo mejor se ha reído del entrevistador, no lo sé, pero por lo pues, visto, pues yo imprimo la leyenda. Si tengo que guay, elegir, ¿eh? me encanta, vamos. Sí, sí, sí. Está guay. Y con Estupendo. esto, pues cerramos. Pues nos vamos y la semana siguiente os emplazamos a los especiales que hemos dedicado a Romero, que llegarán en 2 semanas consecutivas. Y zombies a tope y me voy a lavar la cara, que yo creo que Y ya que ha vamos a salido. colocar esto, Sí, sí, no sé que salga ardiendo algo, ¿vale? así que nada, Vean muchas películas, vean muchas series y a disfrutar de las historias. Hasta luego. Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. Escuchamos a